Vamos a aplicar ahora todo lo que hemos explicado antes a un caso concreto. Supongamos, por ejemplo, un objeto que es lanzado desde una altura de 20 metros con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, formando una inclinación con una inclinación de 30 grados respecto de la horizontal. Bien, vamos primero a obtener las ecuaciones del movimiento. Para obtener las ecuaciones del movimiento, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una idea de cómo se encuentra la situación inicial. Es decir, nosotros tenemos un objeto que lo vamos a lanzar desde 20 metros con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, pero que forma una inclinación de 30 grados con la horizontal. Esta sería la horizontal, la inclinación de 30 grados con la horizontal sería una cosa tal que así. Este es un dibujo aproximado, este sería V0, que sabemos que es de 15 metros por segundo, y esto sería 30 grados. Bueno, pues para obtener las ecuaciones del movimiento, que ya sabemos que se obtienen a partir de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestro sistema de referencia. Supongamos que tomamos el sistema de referencia aquí, el eje X, el eje Y, que consideramos que el vector J, es decir, el sentido positivo del eje Y, es hacia arriba, y el sentido positivo del eje X es hacia la derecha. De momento nosotros los vectores unitarios Y y J los usamos solamente para indicar cuál es nuestro criterio de signo, porque realmente después las ecuaciones con las que trabajamos no son vectoriales, sino que son ecuaciones escalares. Bien, vamos a descomponer el vector velocidad inicial en sus componentes, una V0x y una V0y. La descomposición del vector velocidad inicial sería V0x sería V0 por el... Hay que tener en cuenta que la componente contigua al ángulo es la componente x, por lo tanto esta se llevaría el coseno de 30. En definitiva sería 15 por el coseno de 30. La V0y sería V0 por el seno de 30, que sería 15 por el seno de 30. Cogemos la calculadora y que me da 12,99. Ahora sí, le tenemos unidades, metros por segundo, y 15 seno de 30, que va a ser pues 7,5 metros por segundo, porque el seno de 30 es un medio. Vamos a tomar nota de esos datos, es decir, vamos a colocar aquí V0x igual y V0y igual a 12,99 metros por segundo y 7,5 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad descompuesta. Entonces, a la hora de obtener las ecuaciones, nosotros tenemos que tener muy claro pues, cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad inicial y cuál es la aceleración. La posición inicial, tal como hemos elegido el sistema de referencia, teniendo en cuenta, eso sí, es muy importante, que hay otro parámetro que hay que determinar, que es el valor que va a marcar el cronómetro en el instante en que empieza el movimiento. Y por simplicidad para nosotros, por facilidad, vamos a poner que este su cero es cero, es decir, empezamos a contar el tiempo desde cero. X0, es decir, el valor de la posición en el eje X inicialmente, pues es cero, porque se encuentra sobre el eje Y, y este punto le corresponde una coordenada de X que es cero. Y cero, pues tenemos que lo estamos lanzando desde 20 metros. Con respecto a la velocidad inicial, pues tendríamos que V0x sería 12,99 metros por segundo y que la V0y serían 7,5 metros por segundo. Y la aceleración, hay que tener en cuenta que en este caso no hay aceleración en el eje X, porque, repito de nuevo, la aceleración sería la aceleración de la gravedad G, que está aplicada o actúa verticalmente hacia abajo, es decir, no tiene componente en el eje X, no hay aceleración en el eje X. Toda la aceleración, esos 9,8 metros por segundo están dirigidos en el eje vertical y además hacia abajo, es decir, en el sentido que nosotros hemos tomado como negativo. Por tanto, A sub I es igual a menos 9,8 metros por segundo. Tenemos los datos o las condiciones iniciales que nos van a permitir a nosotros obtener las ecuaciones del movimiento. Bien, pues ponemos
Sustituimos esos datos en las ecuaciones y tendríamos para la posición x, que sería, no recuerdo, x sub 0, que es 0, más la velocidad inicial en el eje x por el tiempo, sería 12,99t, y ya está, porque el término ahora sería más un medio de ax por el tiempo actual, pero como la x es 0, pues ese no hay que poner ese término. Esta sería la coordenada x de la posición. La y sería y sub 0 en este caso son 20 metros, más la componente y de la velocidad por el tiempo, más 7,5t, y ahora sería más un medio. Este término hay que multiplicarlo por un medio y por el tiempo cuadrado. Este simplemente va multiplicado por el tiempo. Bueno, por el tiempo porque este sub 0 es 0. Bueno, pues si es más un medio de menos 9,8, ese más un medio de menos 9,8 nos da menos 4,9 t cuadrado. Ecuación que me determina o que me describe la posición. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo para la velocidad y obtenemos las ecuaciones de la velocidad. Vx sería v0x, que es 12,99, esto sería evidentemente en metros por segundo, y vi, que es igual a velocidad inicial, que es 7,5, más la aceleración por el tiempo, que sería menos 9,8 por t. Ecuaciones, también estas en metros por segundo, y estos serían ecuaciones en metros. Ecuaciones que describen el movimiento. Vamos a determinar para este caso la altura que alcanza el objeto. Hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho antes, que en este tipo de situación física el objeto irá subiendo hasta que alcance una altura máxima y a partir de ahí pues empezará a bajar. Hay que tener en cuenta que la altura máxima se caracteriza porque la componente y de la velocidad es cero, es decir, el objeto sube paulatinamente, cada vez más lento, como consecuencia de la acción que realiza la gravedad, hasta que deja de subir, es decir, en ese momento no tiene velocidad vertical. A partir de ese momento cambia el sentido del movimiento. Luego diríamos que VI tiene que ser 0 para que se alcance la altura máxima. Me voy a la ecuación del VI y lo sustituyo por 0. Luego me quedaría que 0 tiene que ser igual a 7,5 menos 9,8t. Paso 9,8 por otro lado. 9,8t igual a 7,5 y de ahí despejamos el tiempo, que sería 7,5 entre 9,8, que nos da 0,77 segundos. Ese valor de tiempo es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Para calcular la altura máxima, ahora ese tiempo lo tenemos que sustituir en la ecuación de la altura, en esta de aquí. Ya sabemos que el tiempo es 0,77, luego la altura máxima, la I máxima, sería 20 más 7,5 que multiplica a 0,77 menos 4,9 por 0,77 al cuadrado, que nos da una altura máxima de 22,87 metros aproximadamente. Bien, como vemos, el objeto es lanzado desde una altura de 20 metros, con esta situación, con estas características, sube hasta los 22,87 metros y a partir de ahí empieza a bajar. Con lo cual, también podrían habernos preguntado cuál es la altura que alcanza medida desde el borde del acantilado. Es decir, cuánto sube por encima del acantilado, o bueno, del acantilado, del lugar este donde se esté lanzando. Para eso sería muy fácil, dado que si sabemos que midiendo la altura desde el suelo alcanza los 22,87, si la queremos medir desde la parte donde se lanzó, desde el acantilado este, pues a esos 22,87 habría que restarle los 20 metros y nos daría 2,87 metros. Vamos a calcular el alcance. Sabemos que la partícula, como ya lo hemos explicado antes, consigue el alcance máximo cuando llega al suelo, es decir, según nuestro sistema de referencia, cuando la I se hace 0. Me voy a la ecuación de la I y le igualo a 0. Sería 20 más 7,5t menos 4,9t cuadrado igual a 0.
Voy a ordenar los términos de la ecuación y les voy a cambiar el signo, cosa que no es obligatorio, pero que lo voy a hacer. Sería 4,9t cuadrado menos 7,5t menos 20 igual a 0. Y de ahí vamos a resolver la ecuación. La ecuación nos daría, por una ecuación de segundo grado en t, nos daría dos soluciones. Una que va a ser positiva, otra que va a ser negativa. Bueno, ya sabéis que la ecuación sería 7,5 más menos la raíz cuadrada de 7,5, bueno, menos 7,5 al cuadrado, menos 4 por 4,9 por menos 20, todo esto partido por 2 por 4,9, este menos con este menos me daría más, y de aquí, como ya he dicho antes, habría dos soluciones, una que es positiva y otra que es negativa. La negativa la vamos a descartar, y nos quedamos con la positiva. Nos da un tiempo de 2,93 segundos aproximadamente. Bueno, para determinar el alcance, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir este valor de t en la ecuación correspondiente a la posición, en la x. Luego el x máximo sería 12,99 que multiplica a 2,93. Nos da una x de 38 metros. Vamos a calcular la velocidad con la que impacta contra el suelo. Para ello lo único que tenemos que hacer es coger las ecuaciones de la velocidad y sustituir el valor del tiempo que nos ha dado en llegar al suelo, que era 2,93 segundos. Luego la componente x de la velocidad seguirá siendo 12,99 metros por segundo, eso no lo ha cambiado, y la componente y se obtiene sustituyendo en esta ecuación de aquí el tiempo por 2,93, y eso me daría menos 21,17 metros por segundo. Estas son las componentes de la velocidad. Si nos piden que calculemos el vector de velocidad, pues lo único que tendríamos que hacer es expresarlo vectorialmente. Sería 12,99i menos 21,17j metros por segundo. Este sería el vector de velocidad. También podrían pedirnos el módulo de la velocidad. Pues para determinar el módulo de la velocidad, pondríamos que el módulo de la velocidad sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 12,99 al cuadrado más menos 21,17 al cuadrado. Que lo resolvemos y lo que nos dé metros por segundo. ¿Vale? Vale, nos da 24. Otra posible pregunta que nos pueden hacer es calcular con qué ángulo incide o colisiona la partícula, el objeto, contra el suelo. Es decir, qué ángulo tiene en ese momento la velocidad. Con el eje horizontal. Bien, para eso hay que tener en cuenta que si analizamos la trayectoria es una trayectoria parabólica. La velocidad es un vector que en cada momento es tangente a la trayectoria, es decir, si analizamos el vector de velocidad en este punto tiene que ser tangente, en este punto tiene que ser tangente, siempre cumpliendo, claro está, que la componente horizontal de ese vector tiene que ser constante, es decir, este vector va a tener una componente horizontal, una componente vertical, este es el vector velocidad, el vector velocidad, y la componente horizontal de la velocidad va a permanecer constante. La que va cambiando es la componente vertical, la VI, que va a ir cambiando. En una primera parte la VI va siendo cada vez más pequeña, después la VI se vuelve negativa y cada vez más grande. Bien, en este preciso momento, pues, ¿qué ángulo? Hay que tener en cuenta que el ángulo que va formando la velocidad con la horizontal, el ángulo va cambiando. Primero forma un ángulo que es positivo, que inicialmente es de 70 grados, después ese ángulo se va reduciendo y después ese ángulo se vuelve negativo. En el momento en el que el objeto impacta contra el suelo, trae una velocidad v que tiene dos componentes, la componente vx que tiene que ser exactamente la misma, 12,99, y la componente vi que es negativa, esta es la componente vi. Y
me preguntan este ángulo, el ángulo alfa. Bueno, pues esto lo podemos hacer teniendo en cuenta la trigonometría. Diríamos que la tangente de alfa es la tangente de un ángulo de cateto opuesto, que es VI, partido por Vx. Es decir, de aquí podemos despejar alfa como la arco tangente de VI partido por Vx. Fijaros que aquí realmente voy a hacer este dibujo de aquí un poco más grande, lo voy a ampliar para que lo veamos bien y poder explicar lo que estamos haciendo. Tenemos que esta es la velocidad, este es el vector velocidad, esta es la componente Vx y que esta es la componente VI, y que hemos dicho que este es el ángulo alfa. Me estoy fijando en este triángulo de aquí y estoy hablando de la tangente de este ángulo. La tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo, VI partido por Vx. Luego, si la tangente es VI partido por Vx, alfa es la arcotangente de VI partido por Vx. Es decir, alfa sería la arcotangente de VI, que sería menos 21,17 entre 12,99. Hacemos el cálculo, le damos a la arcotangente, que será la función chi tangente, abrimos un paréntesis, menos 21,17 entre 12,99. Y esto me da menos 58,47 grados. El signo menos nos indica que el ángulo es medido en sentido de las agujas del reloj, que sería el sentido negativo. Pues listo, este es un ejemplo de resolución de